El mundo acaba de romperse. Es lunes 9 de marzo de 2026 y el estrecho de Hormuz está cerrado. El petróleo Brent se dispara un 17% y roza los $110 en un pánico global que no veíamos en años. La jornada de hoy lunes está marcada por un clima de máxima tensión global. Lo que comenzó como un conflicto diplomático ha derivado en una crisis energética de primer orden que ya afecta directamente al bolsillo del ciudadano. Pero, ¿qué significa esto realmente para ti? ¿Por qué tu gasolinera ha subido el diésel 10 céntimos esta misma mañana? ¿Cuánto tiempo puede aguantar España con sus reservas antes del racionamiento? ¿Quiénes son los únicos que se están haciendo ricos con este caos mientras tú te arruinas? Y es verdad que Asia, con China a la cabeza, podría entrar en colapso energético esta misma semana si Estados Unidos no interviene militarmente. Toda la información, todos los datos y la verdad que no te cuentan. Te la explico ahora mismo. La escalada del crudo y el factor Hormuz. El precio del petróleo Brent, referencia para Europa, ha protagonizado hoy una subida histórica del 17%, situándose en torno a los $109 por barril. Durante la madrugada, el pánico en los mercados asiáticos llegó a empujar el precio hasta picos de $120, niveles que no se veían desde los momentos más críticos de la invasión de Ucrania en 2022. El motivo técnico detrás de este rally es el bloqueo del estrecho de Hormuz. Tras los ataques cruzados entre Israel, Estados Unidos e Irán, este pasado fin de semana, Teherán ha hecho efectiva su amenaza de interrumpir el tráfico en este punto estratégico. Por Hormuz circula diariamente el 20% del petróleo mundial y un tercio del gas natural licuado, GNL, lo que supone en la práctica un estrangulamiento del suministro global. El impacto inmediato en España. En las gasolineras españolas, el efecto ha sido casi instantáneo debido a la actualización de los mercados de futuros. A esta hora, el diésel ya se está cobrando a una media de €1,73 por litro. La gasolina sin plomo 95 se sitúa en torno a los €1,65 por litro. Esto supone una subida media de entre 8 y 14 céntimos por litro solo en los últimos 3 días, reflejando el temor de los distribuidores a un desabastecimiento prolongado. Reacción política. El G7 mueve ficha. Ante la gravedad de la situación, los ministros de Finanzas del G7 han convocado una reunión de urgencia por teléfono para esta tarde. El objetivo es coordinar, junto a la Agencia Internacional de la Energía, la liberación masiva de reservas estratégicas. Se baraja inyectar al mercado entre 300 y 400 millones de barriles, casi un 30% de las reservas públicas totales, para intentar estabilizar los precios y frenar la especulación. Este anuncio ha permitido que el Brent baje ligeramente de los $120 iniciales hasta los 109 actuales, pero la volatilidad sigue siendo extrema. Perspectivas económicas. Los analistas coinciden en que el escenario benigno de una inflación controlada para 2026 ha saltado por los aires. Si el conflicto en el Golfo Pérsico se prolonga más de una semana, inflación. Se prevé un repunte que podría llevar el IPC por encima del 3% antes del verano. Crecimiento. La economía europea, altamente dependiente de la energía importada, podría haber recortado su crecimiento en al menos 2 décimas este año. Mercados. Las bolsas europeas han abierto con caídas cercanas al 3%, con el sector bancario y turístico sufriendo las mayores pérdidas ante el miedo a una nueva parálisis del consumo. La OPEP ante el abismo. Una respuesta forzada. La organización liderada por Arabia Saudí se encuentra en una posición extremadamente delicada. Aunque el pasado domingo 1 de marzo, el grupo acordó un aumento preventivo de 206.000 barriles diarios para abril, con el fin de calmar los mercados ante la inminente guerra, la realidad sobre el terreno ha superado sus previsiones. El problema hoy no es solo la capacidad de extracción, sino la logística de exportación. Con el estrecho de Hormuz bloqueado, los principales miembros del Golfo, como Emiratos Árabes y la propia Arabia Saudí, tienen serias dificultades para sacar su crudo al mercado global, lo que está provocando un almacenamiento forzoso
y una caída real de la oferta disponible. La OPEP mantiene una cautela absoluta, evitando comprometerse a aumentos masivos que no pueden garantizar que lleguen a su destino, lo que deja al mercado en un estado de vulnerabilidad sin precedentes. Para las potencias asiáticas, el bloqueo del estrecho de Hormuz no es solo un problema económico, sino una amenaza existencial, ya que esta región consume más del 60% del petróleo que transita por ese punto. Japón es el país más expuesto, importando casi el 80% de su crudo a través del estrecho. Como respuesta inmediata, el gobierno nipón ha puesto en alerta sus reservas estratégicas, que cubren unos 150 días de consumo, mientras el índice Nikkei caía hoy más de un 7%. Corea del Sur, cuya dependencia ronda el 60%, ha tomado una medida histórica este 9 de marzo. El presidente Lee Jae-myung ha anunciado la intención de aplicar un tope a los precios de los combustibles domésticos para frenar la inflación, algo que no se veía en 3 décadas. Por su parte, China, aunque es el mayor importador del mundo, cuenta con un colchón más robusto. Dispone de reservas para unos 120 días, 1.390 millones de barriles, y ha ordenado a sus grandes refinerías estatales suspender las exportaciones de diésel y gasolina para garantizar el suministro interno. Además, Pekín está utilizando su influencia diplomática para presionar a Irán, de quien compra el 13% de su petróleo, para que no ataque buques que transporten gas desde Qatar, evidenciando que la estrategia asiática actual combina el uso de reservas masivas con un intervencionismo estatal directo sobre los precios y el comercio. Para Rusia, el caos en el Golfo Pérsico representa un soplo de aire fresco, financiero y geopolítico, en un momento en que su economía de guerra empezaba a mostrar fisuras. Con el estrecho de Hormuz bloqueado, el crudo ruso, que hasta hace poco se vendía con fuertes descuentos debido a las sanciones, ha pasado a cotizar incluso con prima sobre el mercado, ya que compradores en India y China buscan desesperadamente alternativas al suministro del Golfo. Este aumento de los ingresos, con el barril Urals superando ampliamente los $70, permite al Kremlin rellenar sus reservas fiscales y financiar con mayor holgura sus operaciones militares. Además, el beneficio es estratégico. La atención diplomática y los recursos de defensa aérea de Occidente se están desviando hacia Oriente Próximo, reduciendo la presión sobre el frente ucraniano y otorgando a Moscú una posición de fuerza en un mercado energético donde vuelve a ser el proveedor imprescindible para Asia. En Estados Unidos, la crisis presenta una dualidad económica y política sin precedentes. Por un lado, el país afronta esta sacudida desde una posición de fuerza técnica. Estados Unidos es hoy el mayor productor mundial de crudo, con una extracción récord de 13,6 millones de barriles diarios, lo que le otorga una independencia energética que no tenía en crisis pasadas. Sin embargo, esta protección no es total. El precio de la gasolina en los surtidores estadounidenses ha saltado un 14% en apenas una semana, alcanzando una media nacional de $3,41 por galón, y superando los $4 en estados como California. Esta subida es un veneno político para la Casa Blanca, que teme que la inflación descarrile los planes de la Reserva Federal de bajar los tipos de interés. Para contener el golpe, el gobierno no solo está barajando el uso de la reserva estratégica de petróleo, sino que ha tomado medidas de emergencia hoy mismo. El Tesoro ha emitido exenciones temporales a las sanciones sobre el petróleo ruso para facilitar su flujo hacia India y aliviar la presión global, mientras la Marina de Estados Unidos comienza a ofrecer escoltas militares a cargueros en el Golfo para asegurar que el suministro que aún queda libre pueda llegar a puerto. La realidad es que el mapa energético que conocíamos ha saltado por los aires. Con el estrecho de Hormuz bloqueado y el barril rozando los $110, no estamos ante una subida pasajera, sino ante un nuevo orden mundial donde la energía es el arma de guerra definitiva. Occidente libera reservas estratégicas, Asia intenta evitar el colapso y Rusia observa desde la barrera cómo su caja se llena. Mientras tanto, tú y yo lo pagamos en cada factura y en cada repostaje. La pregunta ahora no es si el precio va a bajar, sino cuánto estamos dispuestos a pagar antes de que la economía se detenga por completo. Dicho esto, recuerda darle like
y compartir el vídeo con algún amigo que le gusten las inversiones tanto como a ti. Hasta la próxima.